Vamos a agradecer a Jesús que está aquí con nosotros con este canto. Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Bien. Bueno, con este canto damos inicio al programa La Buena Nueva con Guitarra, programa número 4. Y el tema es adulterio y asesinato. Queda como anillo al dedo con el programa de hoy, con la lectura primera de hoy de la carta a los hebreos, del libro a los hebreos, ¿verdad? Nomás que está medio flojo ya. Flojo más bien yo, ¿verdad? Ya estoy flojo. Bueno, vamos a iniciar, para todos los amigos que a través del Facebook están siguiendo esta transmisión, vamos a iniciar con el texto completo. Yo leí un fragmento en la misa, vamos a leer el texto completo. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían, es Elías, otros, es un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba desconcertado, pero le escuchaba con agrado. La ocasión llegó cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey entonces dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué le pido? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairar a la joven a causa del juramento que había hecho y de los convidados. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una charola. Y se la dio a la muchacha y la muchacha se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor.
Este anda como con lombrices. ¿Tú, Víctor? Bueno, es que fíjense nada más la crueldad que se manifiesta en esta lectura. Yo hace algunos años, cuando fui a una reunión por parte de medios de comunicación a la ciudad de Roma, hay un templo en la ciudad de Roma que se llama San Giovanni de Colato, o sea, San Juan degollado. Y ese templo solamente se abre una vez al año, el día 29 de agosto, en que celebramos el martirio de San Juan. Pero como ese templo lo cuidaban unas religiosas donde estaba mi sobrina en aquel tiempo de postulante y luego de novicia, pues yo fui a visitarlas y llevarles saludos de mi sobrina de acá de México, y ya ellas, por la parte de adentro de su convento, pues se comunicaba a la sacristía del templo. Entonces ya me llevaron, un templo muy bonito, un tanto descuidado porque pues estaba pues encerrado casi siempre, pero impresionante lo que era el retablo principal. En el altar mayor arriba estaba San Juan caído, sin cabeza y con un borbotón de sangre, ¿no? San Giovanni de Colato. Pues esa experiencia la tuve allá en la ciudad de Roma. El Papa Francisco, al referirse a este texto, nos habla muy bellamente de San Juan y dice: Juan el Bautista comenzó a predicar en el periodo del emperador Tiberio, por allá en el año 27 a 28 después de Cristo. Y la clara invitación se dirige a personas que acudían a escucharlo. Su invitación era preparar el camino para recibir al Señor, para enderezar las sendas torcidas de la vida a través de un cambio radical del corazón. Pero Juan Bautista no se limita a predicar la penitencia, la conversión, sino que reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, tiene la profunda humildad de escucharlo y de seguirlo. Pónganse a pensar, Juan ya era famoso, a Juan lo seguía muchísima gente, y sin embargo él, al ver a Jesús que llegaba y al indicar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, automáticamente Juan sabe que su misión está por concluir, porque ya se hizo presente entre los hombres aquel al que esperaban las naciones, es decir, al Mesías. Por eso aquí el Papa hace referencia a su profunda humildad, mostrando a Jesús como el verdadero mensajero de Dios. Y se hace a un lado, que Él crezca y que yo venga a menos, que Él crezca y que yo desaparezca. Se hace a un lado para que Cristo pueda crecer, para que pueda ser escuchado, para que pueda ser seguido. Y como nota final, el Bautista testifica con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios, o sin ceder a darle la espalda, cumpliendo hasta el final la misión que Dios le había encomendado. Podemos preguntarnos, ¿qué forma tan tonta, diríamos tan burda, la manera como muere Juan Bautista? Por un capricho de una mujer. Ve y córtale la cabeza, tráemela en una charola. Imagínese aquella mujer Herodías teniendo en sus manos aquella bandeja o charola con la cabeza. Es una imagen muy tétrica, ¿no? Lo que vendría después para esa mujer. Me pongo a pensar lo que vendría después para esa mujer. Sin embargo, aquí vamos a centrarnos más que en la mujer Herodías, vamos a centrarnos en la figura del Bautista. Él testificó hasta el último momento. ¿Cuánto duró en el calabozo? No se sabe. Lo cierto es que desde ahí seguía predicando. ¿Y cómo lo hacía? Reprochándole a Herodes el adulterio en el que estaba viviendo con Herodías, que era esposa de Filipo, su hermano. Pero
pues entre ese tipo de personas, ¿qué no se da? ¿Verdad? Así pues. San Beda, un monje del siglo IX, en sus homilías dice: San Juan Bautista por Cristo dio su vida, a pesar de que no recibió la orden de renegar de Jesucristo. Fíjense cómo el martirio ordinariamente viene porque llegan los enemigos de la fe cristiana y le dicen a la persona: reniega de Cristo, reniega de tu fe y no te matamos. Algunos renegaban para no morir, pero los verdaderos mártires se mantenían fieles. Viva Cristo Rey, como aquí en México, y Santa María de Guadalupe. Prefiero morir a vivir una vida de esclavo. Entonces, aquí San Juan no murió por renegar de Cristo. Entonces, ¿por qué es mártir? Porque defendió lo auténtico, defendió la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, en ese sentido, decía San Beda, es mártir. Dio su vida a pesar de no recibir la orden de renegar del Señor, justamente por el amor a la verdad. No reduce su compromiso y no tiene temor a dirigir palabras fuertes a aquellos que habían perdido el camino de Dios, y entre ellos el mismo Herodes. Bien, imagina, estimado oyente de Valora Radio, imagina por un momento, y todos los que están aquí en la capilla, o imaginemos que tu hermano de repente se casa con la mujer de tu mejor amigo. Repito, tu hermano así de pronto se casa con la mujer de tu mejor amigo. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Supongo que se lo echarías en cara diciéndole que no puede hacer eso, que está en contra de sus principios cristianos. Además, si ella ya está casada, estará pecando de adulterio. Bueno, pues algo parecido le ha sucedido a Juan Bautista. En su caso, Herodes no era su mejor amigo, ciertamente, pero sí era el rey de Galilea, un rey que había usurpado el trono. Usurpar significa sentarse en el trono de una manera injusta, con tranzas. Bien, bueno, eso ya no es novedad, ¿verdad? Tantos que lo hacen, ¿verdad? Y tantos que se reeligen y se vuelven a reelegir, aunque el pueblo no los quiera. Y no quiero decir quién, porque ustedes ya saben quién. Imagínense, en el caso de Herodes, ¿qué ejemplo daría a sus súbditos? ¿Con qué cara les diría a la gente: no vivan en adulterio, respeten a sus esposos, o esposas respeten a sus maridos? No tenía palabra, no tenía moral para decir eso. Pues bien, Juan no sintió vergüenza de hacerle ver el mal que estaba haciendo Herodes, y también todas las consecuencias que traería este acto. Por eso el rey lo mandó encarcelar, aunque dice el evangelista que lo escuchaba con agrado. ¿Qué cara debía tener Herodes cuando hacía esto? Le tenía miedo al pueblo y además admiraba a Juan. El pueblo quería mucho a Juan. Entonces, mientras Juan estaba vivo, bueno, el pueblo mantenía esperanzas de que algún día saliera de la cárcel. Por eso lo mantenía en la mazmorra, en la cárcel. Por un lado tenía que hacer callar a su conciencia, que es difícil ya. Tenía que hacer callar a su conciencia que le reclamaba el adulterio en el que vivía. Y por otro, le hacía mucho bien el escuchar al hombre de Dios. Dos caras de una misma moneda. Y todo se deshizo cuando lo mandó matar por no quedar mal con los comensales o con los convidados a la fiesta que había preparado. Y a causa del juramento que había hecho a la hija de Herodías. Me imagino que dio un baile muy sensual, Herodes se quedó con los ojos cuadrados, se
su mente se fue a imaginar cosas, hizo fantasías en su mente, total que en el plan de borrachera, pídeme lo que quieras, le dijo a la muchacha. Aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Y bueno, pues Herodes mandó matar a Juan. Su fama no podía decaer en esos momentos tan importantes para su vida. Por eso prefirió el mal antes que al bien, que le reclamaba su conciencia y todo el pueblo de Israel. ¿Qué le pedía el pueblo? Pues la libertad del Bautista. Nosotros, que no queramos ser dobles como le sucedió a Herodes, llamemos a cada cosa por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Y hagámosle caso a nuestra conciencia cuando nos dice que hagamos algo o evitemos el mal. Examinemos nuestro estilo de vida para evaluar qué tipo de testimonio cristiano damos a los demás. Y ahorita que dije, hagámosle caso a nuestra conciencia, les voy a dar 3 reglas básicas para su comportamiento moral en la vida. Primera, obrar con duda es pecado. A ver, repitan. Obrar con duda es pecado. Segundo, hay obligación de seguir tu conciencia. De seguir mi conciencia. Y tercera regla básica, hay obligación de formar mi conciencia. Hay obligación de formar mi conciencia. Entonces, ¿se la aprendieron? 1, obrar con duda es pecado. Obrar con duda o actuar con duda es pecado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene duda acerca, pongo en el caso de una adolescente, dice, voy a ir a ver una película? Y le preguntan, bueno, ¿y es de clasificación adecuada para ti? No sé, pero de todos modos la voy a ver. Pues ya está pecando ahí. Porque no sabe, en primer lugar, se está jugando el que pueda caer en pecado y no quiere salir de la duda. Por eso obrar con duda es pecado, claro. Porque puede salir de esa duda preguntando a los prudentes, preguntando a la gente que más sabe, a tus propios padres, o investigando en la cartelera para ver qué clasificación, ¿verdad? Como que ya es un ejemplo muy atrasadito, porque ahorita ya les vale gorro, ¿verdad? Bueno, segundo, hay obligación de seguir tu conciencia. Aunque la conciencia sea laxa, escrupulosa o lo que sea. Vamos a suponer que no tienes una conciencia recta, cierta y verdadera, que es como debe ser la conciencia. Recta, cierta y verdadera. Entonces, yo sigo mi conciencia. Yo sé que no es lo mejor, pero bueno, pues hago caso a mi conciencia. Pero tercero, se anula esto con la tercera regla, que es, tienes la obligación de formar tu conciencia. ¿Cómo? Pidiendo consejo a los que más saben. Hay libros sobre moral cristiana que recomienda la iglesia. Hay sacerdotes que te pueden decir eso está bien, eso está mal, mira tú. Es decir, toda conciencia debe ser, tiene 3 características. Digan ustedes, recta. ¿Cómo debe ser la conciencia? Recta. Cierta. Y verdadera. Recta, cierta y verdadera. Esto en relación a lo que dijimos, ¿no? De que a veces queremos actuar como encubriendo nuestra conciencia para que no nos reproche, en fin. Digan conmigo esta oración. Señor, quiero seguir siempre a mi conciencia, pero primero quiero formarla. Ser una persona de principios y no una veleta que se acomode a las exigencias pasajeras del entorno social.
Qué ridículo suena la debilidad de Herodes. Pero qué real y qué cercana es esta situación. Porque el mantener tu voluntad como norma suprema de mi vida, dejando a un lado la vanidad y el respeto humano, es difícil, pero posible, porque tu gracia me fortalece. Nunca dejes que me aparte de tu verdad. Bien, vamos a cantar ya para terminar la canción que hice con este evangelio, y dice así. Por una mujer malvada, Herodes mandó matar a un hombre que denunciaba el pecado y la maldad. Ese hombre cual ninguno, que su sangre supo dar. Juan Bautista se llamaba y hasta el cielo fue a parar. Desde una celda muy fría y con guardias junto a él, Herodes le repetía su adulterio y proceder, y aunque siempre escuchaba muy atento a Juan el Rey, no le aprovechó de nada y asesino acabó por ser. Los placeres de la vida no te ayudan a crecer y acabas como Herodías, que influenció mal a su rey, y después de que su hija diera un baile muy sensual, Herodes juró entregarle medio reino sin pestaña. La cabeza del Bautista en charola pedirás, le dijo a su hija, y así yo podré vengarme por lo que me ha hecho Juan. Herodes se puso triste y para no desairar, al verdugo dio la orden
de al profeta decapitar. A la cárcel sin demora, ve corriendo a asesinar, y me traes en la charola la cabeza de ese Juan. Y así termina la historia que les quise yo traer, de un profeta, de un monarca y de una malvada mujer. Bien, tenemos unos minutitos para hacer una oración al Señor, pidiendo, pues, como dijimos en la oración final antes de cantar la canción, pidiendo al Señor que nos ayude a seguir los dictámenes de nuestra conciencia y que nos libre de ser dobles, ¿sí? Porque muchas veces lo somos, hay que reconocer. La doblez es muy fácil en estos tiempos, nos hacemos del lado en que mejor nos acomode, ¿no? En que mejor nos acomode. Bien, vamos a repetir esa oración. No, ya, aquí la tengo. Digan, no vamos a repetirla porque ya tengo una oración al Espíritu Santo. Digan, Espíritu Santo vivificador. Vivificador. Creo, espero y confío en ti. Que esta oración me ayude a conocer la verdad y me fortalezca para no caer en las tentaciones del mundo, que invitan al camino fácil, pero sin sentido. Jesús, ayúdame a formar una conciencia recta, cierta, verdadera y madura, abierta siempre al bien y a las inspiraciones del Espíritu Santo. El Señor esté con todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos el próximo lunes, que es el Día del Enfermo, Día de Nuestra Señora de Lourdes, ¿sí? Adiós, gracias.